la predicación, siempre es necesario que estemos orando. Y si hay una de las cosas que yo siempre le he pedido a mis hermanos es que oren para que el Señor pueda darnos esa fortaleza y podamos presentar el Evangelio de una manera sencilla, humilde y que todos podamos ser edificados. Estamos hablando este mes, así como lo mencionó el hermano Norwin, con más detalles acerca del mes de la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia. Vamos a hacer esta campaña el día sábado y confiamos en el Señor. Tenemos muchas actividades, pero vamos a estar confiando en el Señor, que el Señor va a poner esas personas adecuadas y va a levantar ese ejército que Él tiene para que podamos darnos a conocer en la comunidad y darnos a conocer los que están alrededor nuestro, nuestros vecinos. Es muy importante que ellos se den cuenta que hay una iglesia que tiene sus puertas abiertas para poder escuchar la palabra del Señor. Vamos a tomar un pasaje de la lectura que tomamos hoy en Lucas capítulo 8, versículo 15, y estaremos hablando de la palabra da fruto con perseverancia. La palabra por ella sola no da fruto. Tiene que haber un receptor, tiene que haber una persona que escuche. ¿Cómo llega el Evangelio en nuestras vidas? A través de oír la palabra. Y a través de oír la palabra del Señor, por medio de la obra del Espíritu Santo, hace el efecto que sea necesario en esa persona, y es así como luego podemos ver los frutos que el Señor da a cada uno de nosotros. Independientemente, el Señor sabe en lo que nosotros podemos servir. El Señor sabe en qué área nosotros podemos servir. No podemos pensar, yo soy músico. Yo lo que podría es cargar los instrumentos, pero no ser músico. Pero hay otras personas que son músicos natos. Le dan una guitarra y la tocan, le dan una batería y la tocan. Fácilmente pueden tocar el piano, pero cada uno de nosotros tiene un don diferente. Pero todo es para servirle al Señor. Lo que el Señor le ha puesto a usted, usted tiene que usarlo para glorificar el nombre de Dios. Por eso la palabra da fruto con perseverancia. Y quiero que leamos en Lucas capítulo 8, versículo 15, donde la palabra del Señor nos dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vamos a orar, mis hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos las gracias por tu amor, tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado esta mañana, Señor. Gracias porque a través de los tiempos nos hemos dado cuenta que tú siempre hablabas a tus discípulos y a las multitudes con ejemplos sencillos, con ejemplos del diario vivir, con ejemplos muy poderosos, porque tu palabra, Señor, es poderosa. Y asimismo es transformadora y es ungida. Gracias te damos, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que podamos exponer tu palabra de una manera sencilla y que todos podamos ser edificados en el nombre de Jesús. Amén. Les mencionaba la semana pasada, hablamos de los privilegios, del privilegio de la gracia. Se nos ha dado una salvación, se nos ha dado ese regalo maravilloso, Cristo Jesús, se nos ha dado a conocer su gracia a través de la cruz, a través de la resurrección, el don del Espíritu Santo, todas las promesas del Nuevo Testamento. Sabemos y recibimos a Cristo
como nuestro Señor y Salvador, y junto con su sacrificio, la vida eterna. Eso lo sabemos. Todo esto permite que podamos experimentar la libertad, el gozo, el amor que viene gratuitamente a causa de atesorar su palabra y de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios para gloria eterna. Lo sabemos. Si confesáremos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, seremos salvos y tenemos vida eterna a través de Cristo Jesús. Es importante, mis hermanos, que tomemos tiempo para leer la palabra del Señor, para meditar en ella. Este libro precioso que tiene tantas promesas, necesitamos leer, meditar la palabra de Dios, usarla en todas las áreas de nuestra vida, porque es indispensable para nuestro crecimiento. Necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos atesorar la palabra de Dios. ¿Qué sucede con los profesionales? El médico tiene que estudiar, son 7 años de estudio para ser médico. Luego viene la especialidad, quizás otros 2 o 3 años. Y ahí van sumando los años de estudio. Pero todo eso es para dar un mejor servicio, para poder dar el máximo lo que usted quiere y desea hacer. Un abogado, son 4 años, 5, son 5 años. Y después una especialidad, después, qué sé yo, un doctorado, una maestría. Todo eso va sumando tiempo, pero usted lo sigue, usted quiere empaparse de las leyes, usted quiere empaparse de todo eso para dar un mejor servicio. El mecánico estudia 4 años, ya es mecánico, pero no terminó ahí. Los carros vienen cada vez más sofisticados, con tecnología, vienen y ellos tienen que seguir buscando, porque si no se quedan obsoletos, se quedan en los años 2000, ya no digamos en los 1900. Entonces no pueden, no habría trabajo para ellos. Al igual que nosotros, el cocinero también tiene que seguir estudiando. Termina su tiempo de cocina, se gradúa, se hace especialista en pasta o carne o quizás en postres, pero tiene que seguir estudiando, tiene que seguir buscando, porque de lo contrario se quedó nada más haciendo sus 3 leches y ya. Y eso no da, no pagan. Entonces tenemos que conocer la palabra. Este libro, mencionaba, creo que fue el sábado que en la oración que les mencionaba, no hacemos nada si nosotros cogemos esta Biblia, la traemos el domingo, la leemos porque siempre hay una lectura bíblica. Yo les menciono los pasajes, algunos los buscan, otros no los buscan, pero otros toman sus anotaciones. Pero llegó el lunes o el domingo en la tarde y la Biblia voló, desapareció. Hasta el próximo domingo, en la mañana, estamos buscando la Biblia. ¿Y qué pasó? ¿No me vieron la Biblia? Porque durante la semana no la vimos, no sabemos qué color es la pasta. Entonces no podemos avanzar, no podemos crecer. Necesitamos capacitarnos. Es indispensable, mis hermanos, para tener un crecimiento en nuestras vidas. No podemos crecer espiritualmente sin estudiar, entender y aplicar la palabra. Tenemos que entenderla, tenemos que practicarla, tenemos que ponerla en práctica. Por eso el apóstol Pedro escribe
en la primera carta, primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Oiga bien, para que por ella crezcáis para salvación. En forma textual, no nos vamos a ir a hacer un estudio de este pasaje, sino que de una forma textual, este versículo nos está diciendo que como niños recién nacidos busquemos con ansia, con deseo la leche espiritual, para que por medio de ella crezcamos y tengamos salvación. Desear como niños recién nacidos. No sé cuántos de ustedes han visto a sus hijos en ese momento en que la mamá le está dando esa lactancia, ese pecho. Ellos buscan porque hay una necesidad, hay un deseo. Y los doctores dicen que la mejor leche es la de la madre. Trae todas las vitaminas y trae todo. Pero Pedro nos está diciendo que busquemos, que anhelemos, que deseemos como recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Porque por ella vamos a tener la salvación. Porque la idea no es que leamos la Biblia, no es que la leamos solo para ser salvos, no. Aunque la Biblia contiene el mensaje de la salvación, porque de lo contrario, ¿qué beneficio tendría leerla para aquellos que ya son salvos? Necesitamos crecer. Sabemos que la palabra del Señor, el oír la palabra del Señor, nos va a traer salvación. Y que si nosotros hacemos nuestra parte, si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, Él nos va a traer vida eterna, salvación. Entonces, por tanto, más que para la salvación, la Biblia es útil para crecer en la salvación y no hay crecimiento si no la deseamos, la consumimos. Es de ahí que Pedro nos exhorta, porque es una exhortación, nos está diciendo, tienen que buscar esa leche no adulterada. Pedro nos está diciendo, si ustedes se van por ahí, por la tienda, ustedes van a encontrar que hay muchos tipos de leche. La orgánica, esa es la buena. 15%, 10%, 5%. Usted decide. Pero tenemos que buscar la mejor. Claro que hay algunas personas que no toleran la lactancia, no son tolerantes a la lactosa, intolerantes a la lactosa, perdón, ya me enredé. Y ellos no pueden tomar leche y eso es normal. Pero Pedro nos está diciendo ahí, busquen lo mejor. Busquen lo mejor. No la diluyan. No la diluyan. Busquen lo mejor. Pero eso no solamente, yo estoy hablando de una forma natural, diciéndole en cuestión, comparando los alimentos, pero usted sabrá mejor su condición. Usted sabe perfectamente su condición. Pero en lo que es el discernimiento que Dios nos da a través de su palabra, Él nos va a enseñar dónde estoy, qué estoy escuchando y qué puedo hacer a través de su palabra. Otra razón por la que el estudio de la Biblia es importante es porque debemos de estar bien equipados, necesitamos esa palabra, necesitamos leer la palabra de Dios para estar bien equipados. Muchos desean servir al Señor,
Eso lo sabemos. Muchos desean servir al Señor enseñando las verdades del Evangelio, ya sea en algún ministerio determinado o quizás en la iglesia o fuera de la iglesia. Pero para enseñar a otros necesitamos estar bien equipados. Y para esto necesitamos estudiar la palabra. De manera que podamos conocerla, que podamos entenderla y podamos aplicarla. Tenemos que entenderla, tenemos que conocerla y tenemos que aplicarla. No nos vamos a quedar como solamente, yo sé que soy salvo, yo sé que si me muero voy al Señor, pero ¿qué de su familia? ¿Qué de sus vecinos? ¿No siente usted ese deseo? ¿No le provoca sentimiento ver que se están perdiendo sus vecinos en el alcohol, en las drogas? ¿No siente? ¿Podemos hacer algo? Claro que podemos hacer algo. A través de la palabra lo podemos hacer. Una vez conociendo la palabra, nosotros sabemos que no podemos quedarnos callados, que tenemos que hablar, que nosotros que conocemos la verdad tenemos que hablarla. Porque ya hemos llegado al entendimiento, necesitamos comunicar, necesitamos hacer contacto. ¿Cuántos conocen a sus vecinos? ¿Cuántos han conversado con sus vecinos? ¿Saben sus vecinos que usted es cristiano? Necesitamos eso. Pero eso, ¿cómo llega? Eso llega a través de la palabra. No porque usted sale en la mañana bien cambiadito y va oloroso ahí. Algunas veces hasta le dicen, oh, se le cayó el bote de perfume, porque van empapados. No por eso lo van a reconocer. Lo van a reconocer porque usted es un hijo de Dios y en el momento de la dificultad, en el momento del problema, usted se va a presentar delante de ellos y van a poder ver la diferencia. No se va a poner usted igual que ellos. ¿O sí? Se van a poner como los boxeadores, 1 a 1. No. Vamos a demostrar que somos hijos de Dios, trayendo paz, trayendo esa sabiduría que solamente el Señor nos puede hacer. El sabio ve el mal y se aparta. Entonces eso mismo vamos a aplicar, pero eso lo podemos aplicar ¿cómo? Conociendo la palabra. A nuestros hijos les podemos decir, sean sabios. Mire lo que dice el proverbio. El sabio ve el mal y se aparta. Ustedes en la escuela también pueden hacer lo mismo. Ustedes están viendo que hay una revuelta ahí en una esquina o en la cafetería. No vayan, evítenlo. ¿Sí me entiende? Esa es sabiduría. O están los bomberos y la policía en la esquina y me van a dejar vacío el edificio porque se van a ir a ver qué está pasando ahí. No, eso no es sabio. El sabio ve el mal y se aparta. Mis hermanos, hay una palabra en 2 de Timoteo que me llama mucho la atención. Pablo escribe a Timoteo diciéndole, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que estamos hablando, Pablo se lo dice a Timoteo.
Recuerda lo que has aprendido. Ponlo en práctica. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como creyentes necesitamos estar bien equipados. ¿Y quién nos equipa para toda buena obra? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos equipa por medio de la palabra, inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Además, mis hermanos, el estudio de la Biblia es importante porque es esencial para nuestra madurez espiritual. Es esencial. Esto no es emocional. Note que dice el pasaje en Hebreos capítulo 5. Vámonos a Hebreos capítulo 5, el versículo 12. Y notemos lo que dice este pasaje. Porque debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Para quién es esto? ¿Para quién es? Es para nosotros. Porque debiendo ya ser, o sea que ya tenemos tiempo de estar leyendo la palabra, ya tenemos tiempo de estar congregándonos, ya tenemos tiempo, dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad de que se les enseñe cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habiendo llegado a ser tales, dice, que tenéis necesidad de leche. ¿Para quién era la leche? ¿Para quién es la leche? Para los bebés. Para los bebés es la leche. Entonces él dice, todavía tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea que hay cosas que llegan que son demasiado y no las podemos digerir, no las podemos consumir porque todavía somos bebé y necesitamos que nos vuelvan a enseñar, a contar la historia. Pero aún así, versículo 13 del capítulo 5 de Hebreos. Y todo aquel que participa, dice, de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Aquel que todavía está tomando leche, dice que es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hermanos, no estamos aquí para vernos las caras, ni para decir, este es niño, aquella es niño. No. Estamos aquí leyendo la palabra del Señor, que es la que hemos tenido por mucho tiempo. Alguien me preguntaba, ¿y usted por qué mancha la Biblia? Y le digo, es que es mi mapa, es mi guía, es mi guía. Y ahí yo tengo fechas de cuando vine a entender la palabra del Señor.
Y de esa forma yo le doy gracias al Señor. Cuando vuelvo a pasar por ahí, tengo mis anotaciones, veo la fecha, tengo una palabra clave y entonces yo digo, gracias Señor. Gracias. Porque ahora tú me recuerdas el tiempo que yo he pasado y el tiempo cuando vuelvo a leerla yo digo, no quiero volver atrás. Ni quiero volver a cometer los errores que cometí pensando que estaba bien. Seguimos. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Estamos entendiendo? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En este contexto, en este pasaje que nosotros hemos leído, Hebreos 5, 12 al 14, tanto la leche como el alimento sólido se refieren a la palabra de Dios, pero en diferentes niveles de profundidad. ¿A qué medida? Dependiendo el consumo que usted tenga. Dependiendo el tiempo que usted le dedique. ¿Se da cuenta? Por eso no nos vamos a ver las caras. Porque hay unos que quieren ver que todavía el hermano está con el chupón ahí. ¿Cómo le llaman? El biberón. No, no se trata de eso. Se trata de que la palabra nos enseñe, que la palabra nos identifique. ¿Quiénes son los que toman leche? Los bebés. ¿Y quiénes son los que ya comen vianda y comen alimentos sólidos? Los que han alcanzado madurez. Para los que el uso tienen los sentidos, ellos tienen sus sentidos, ¿cómo los tienen? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, necesitamos consumir, necesitamos devorarnos ese alimento que tiene el Señor para nosotros. Necesitamos consumir más la palabra de Dios. Esto tiene que ser para nosotros un aprendizaje de toda la vida. Todos los años damos un calendario para leer la Biblia todo el año. Y ahí está en su hojita un cuadrito, el mes, el día, y usted va marcando las lecturas que usted lleva. No sé cuántos lo han seguido, no sé cuántos lo tienen, pero todos los años lo damos. Y aún así, hay hermanos que son bien iluminados y me dicen, ya la leí. O sea que no necesita volver a leer. Pero necesitamos consumir el alimento que el Señor nos da. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia y hemos leído ese mismo pasaje y no nos da el Señor lo mismo? Porque en cada momento el Señor usa su Espíritu para darnos el discernimiento según la necesidad que tenemos. En un momento el Señor me dijo, gusano de Jacob. Y ahora lo vuelvo a leer y yo digo, sí, es que es la verdad. Eso era un gusano. Eso era. Y lo he leído muchas veces y cada vez el Señor de ese pasaje del Antiguo Testamento, el Señor me dice algo diferente. Pero necesitamos leerlo, necesitamos empaparnos, necesitamos consumir la palabra de Dios. La mayoría de las veces que tomamos una mala decisión se debe a una falta de discernimiento. No sé si usted lo ha notado.
Muchas veces cuando nosotros tomamos una mala decisión, se debe a una falta de discernimiento. Pero resulta que el discernimiento lo da el Espíritu de Dios y este nunca lo da separado de la palabra de Dios. Y yo quiero mencionarles esto. Hay personas que a veces andan pidiendo un consejo, pero ya tienen su resolución. Ya tienen su resolución. Entonces, en ese momento no cabe el consejo bíblico. Si usted viene donde mí y me dice, ¿qué me aconseja? Vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Pero cuando ya esa persona ya tomó su decisión, ya tiene su resolución, ya sabe el final que le espera, entonces la palabra no hace efecto. Porque ya ellos tienen su decisión trazada. Ahora, entonces, la palabra no puede, el consejo bíblico, el consejo de un guía espiritual no puede ir separada de la palabra de Dios. Yo sé que el Espíritu nos guía, el Espíritu nos da el discernimiento, pero muchas veces no quieren escuchar el consejo bíblico. El consejo bíblico tiene 3 efectos. No, sí, espera. Eso es todo. Y algunas veces el Señor nos dice no. Algunas veces el Señor nos dice sí, hazlo, puedes, camina. Pero muchas veces el Señor nos dice, tienes que esperar en el tiempo del Señor. Algunos conceptos claves para un buen estudio de la Biblia, quizás al leer y estudiar la Biblia, quizás nos preguntamos cómo podemos estar seguros de que estamos interpretando los textos adecuadamente. No sé si usted se ha preguntado eso cuando está haciendo un estudio bíblico, una reflexión, cuando se reúne con su familia y algunas veces los hijos o los que están a su alrededor le preguntan, ¿y tú cómo entiendes esto? Entonces, nosotros nos hemos preguntado cómo podemos estar seguros de que estoy bien, que estoy tomando la decisión correcta. En la palabra encontramos evidencia de que aún en los tiempos de Cristo hubo necesidad de interpretación, de interpretar las Escrituras, porque desde entonces el hombre se ha equivocado al interpretar la revelación de Dios, aún en los tiempos de Jesús. Y yo quiero que tomemos un ejemplo de la lectura que tuvimos esta mañana y también vamos a hacer memoria de lo que es ese tiempo cuando el Señor resucitó y va junto a estos hombres camino a Emaús, que lo encontramos en Lucas 24. ¿Qué dicen estos hombres que van de Jerusalén a Emaús? Ellos van discutiendo, dice la palabra que van velados, no miran, sus sentidos se han atrofiado y van discutiendo, van hablando entre sí, no pasó nada, otro profeta más, ya es el 3er día. Fueron a la tumba las mujeres, no encontraron nada, está vacía. Y entonces el Señor, caminando a la par de ellos, se acerca y les pregunta, ¿y ustedes de qué hablan? Les pregunta, ¿de qué hablan? Y ellos le responden, ¿serás tú el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén? ¿De qué hablan? El mismo Jesús preguntándole a sus discípulos,
¿de qué hablan? Jesús les dijo y les refirió la palabra del Señor, comenzando Lucas 24:27, si usted lo quiere leer. Y comenzando desde Moisés, dice el Señor, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. ¿Pueden creer ustedes que el Señor les va diciendo, y ustedes van a echar de menos lo que dicen los profetas, lo que dice Moisés, lo que está escrito, lo que ha dicho Isaías? ¿No lo creen? ¿No creen tampoco que el Señor mismo dijo que era necesario morir y al tercer día resucitar? Y yo creo que el Señor vio esos corazones tan cerrados y se retiró de ellos. Pero aquellos hombres que conocían la misericordia le dijeron, oye, forastero, ¿por qué no pasas con nosotros esta noche? Aquí es un lugar muy peligroso. Duermes y sigues tu camino. Y así lo hizo el Señor. Pero cuando están sentados en la mesa, el Señor coge pan, rompe el pan, ora y lo reparte a sus discípulos. ¿No era eso lo que hacía el Señor? Eso era lo que hacía el Señor en todas las reuniones. Oraba. Le daba gracias al Señor por los alimentos y los repartía a sus discípulos. Fue ahí cuando estos hombres despertaron, su velo en los ojos se les cae, están viendo de primera mano al Maestro y se dice uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos citaba la palabra? Mi hermano, cuando la palabra es citada, cuando es leída la palabra, arde en nuestros corazones. Cuando la conocemos, estos hombres a esa hora de la noche, ellos que decían que el lugar era peligroso, ahora ellos están saliendo para reunirse con los discípulos, con el resto de los discípulos que están en Jerusalén. Pero ¿qué hizo el Señor primero? Comenzando desde Moisés, dice el Señor. Les voy a recordar lo de los profetas, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba el Señor en toda la Escritura, en todo lo que dice la Escritura, lo que de Él se decía, y aún así no creían. Ahí usted va a encontrar en ese pasaje de Lucas 24, que el Señor les dice, insensatos. No creen. ¿Por qué no creen? Y esas palabras son fuertes. Pero ellos, una vez reconocieron que era Jesús, una vez más volvieron a Jerusalén. Mis hermanos, en otras palabras, ese día, nuestro Señor, como en muchas veces el Señor está haciendo un estudio, está dictando como maestro, como el maestro que nosotros tenemos por excelencia, el Señor está dictando esa lección a sus discípulos. Él está haciendo un resumen de todos esos textos. El Señor está usando la hermenéutica. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Como me sucedió a mí. Que por primera vez me dicen, mira, hoy sí vamos a estudiar la hermenéutica. Tú verás. Yo me quedé, yo comencé, seguí estudiando y hasta después me vine a dar cuenta que era la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación. Mis hermanos, es la ciencia de interpretar. Son herramientas que el Señor nos ha dado. Porque a través de ella nosotros podemos ver y fijar los principios morales, las reglas, la interpretación del texto en sí. Es una ciencia y lo tenemos para eso. El Señor está haciendo
un estudio a estos discípulos camino a Emaús y les está diciendo, ustedes no se acuerdan lo que dice Moisés, lo que dicen los profetas, aún lo que él decía. Todas esas el Señor las está reuniendo y les está diciendo, interpretando, el Hijo de Dios tenía que morir y resucitar al tercer día. Eso lo conocemos nosotros. Y lo podemos identificar en cualquier pasaje de la Biblia, porque ese es el mensaje en toda la palabra. Cristo padeció por nosotros. Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y aún nos deja la promesa del Espíritu Santo. Rogaré al Padre para que ustedes no queden abandonados, para que mi Padre envíe un consolador, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Eso es. ¿Dónde lo dice eso? Está aquí. Lo que tenemos que estudiarla. Lo que tenemos es que atesorarla. Lo que tenemos es que ponerla en práctica. Cristo, nuestro Señor Jesús, a menudo usó elementos de la vida cotidiana para enseñar a sus discípulos, pero ellos no siempre entendieron lo que estaba tratando de comunicarles, como la ilustración o la lectura que tuvimos hoy en la palabra del sembrador, en Lucas capítulo 8, del 4 al 15, cuando Cristo les contó esta parábola a sus discípulos. Les habló de un sembrador que salió a sembrar su semilla y cómo esa semilla fue esparcida y junto al camino, en otros casos sobre la roca, en otros en tierra fértil. Cuando terminó de hablar, los mismos discípulos le dicen, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta parábola? Y ahí encontramos que el Señor les explica fácilmente lo que nosotros podemos entender hoy. Entonces, cuando Cristo hace una interpretación y les explica cómo los diferentes terrenos en que cayó la semilla representan diferentes grupos de personas que escucharon y respondieron a la predicación de la palabra. Veamos lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 12. Ocho, 12 al 15. ¿Qué nos dice? Y los junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y sean salvos. Otro grupo, los de sobre la piedra, son los que, habiendo oído, recibieron la palabra con gozo, con alegría. ¿Pero qué sucedió? Pero estos no tenían raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. Qué lindo es el Señor. Versículo 14. La que cayó entre espinos, ¿qué sucedió? Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Otro más. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
En toda la palabra del Señor nos dice y nos pide que nos esforcemos. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas, el Señor va a estar ahí. Esfuérzate y sé valiente. Recuerda que así como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. Mis amados hermanos, el Señor es maravilloso, pero tenemos que conocerlo a través de su palabra. A través de este libro tenemos que conocerlo. Tiene que haber ese deseo. Yo no sé sus horarios de trabajo, no lo sé. Yo solo sé que cuando me preguntaron a mí, hermano, ¿y usted después del trabajo qué hace? Yo le dije, nada. ¿A qué horas termina de trabajar? A las 6 de la tarde, yo bien emocionado. A las 6 de la tarde yo estoy libre. Yo no pensé para qué me iban a usar. Me dice, ok. Ese fue el pastor Bello. Y me va a estar escuchando. Saludos para la hermana Rosita. A las 6 de la tarde, 6:30, estaban pasando por mí. Para que me ayude a manejar. Ok, nos íbamos, visitábamos un hogar. Yo me sentaba, saludaba a los hermanos con mi boca cerrada. Si me preguntaban, hablaba, si no, no. Si el pastor me ponía a leer, yo buscaba el pasaje, lo leía. Eso era todo. Pero yo estaba escuchando. Y a veces salíamos de algunos hogares que yo salía hasta con miedo. Yo decía, ¿cómo puede ser que en una casa cristiana esté pasando esto? Pero seguía llevándolo en oración, seguía llevando ese deseo de servir al Señor con gratitud. Y mis hermanos, después el pastor me dice, ya pasó un tiempo, ahora ya no va a andar conmigo. Y le digo, pero si yo le ayudo a manejar porque usted no puede manejar de noche. No, me dice, lo hice para enseñarle, ya ahora camine solo. Esta es una dirección para que usted vaya a este hogar y yo voy a ir a este otro hogar. ¿Ya? ¿Qué hizo? Hizo lo que dice la palabra. El bebé hay que darle leche. Mientras ya comienza a comer vianda y a caminar y a correr, déjelo que corra. Déjelo que corra. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Mis amados hermanos, Cristo a menudo usó estos elementos y sabemos bien, hoy al leer y estudiar esta parábola, no podemos darle ninguna otra interpretación a esa semilla y a esos lugares que no sea la que el Señor nos ha declarado. No nos podemos salir de ahí. Los discípulos le preguntaron, maestro, ¿qué significa esto? Esto significa esto y esto y esto y esto. Ahí nos queda a nosotros que la palabra nos hable y nos preguntemos, esa semilla que escuchamos del Evangelio, ¿en qué terreno ha caído? ¿Está entre espinos? Solo es gozo
Y cuando viene la prueba, se cae. No. Evaluemos, pensemos, ¿dónde ha caído esa semilla del Evangelio? En un corazón con tierra fértil. Si es así, va a dar frutos. Pero para eso tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar. Vamos a ir terminando, mis hermanos. Y quizás la pregunta en todo esto es, ¿por qué la Biblia necesita ser interpretada? ¿Necesita la Biblia ser interpretada? La Biblia representa la sabiduría de Dios, expresada en un lenguaje humano. Fue dada en un idioma que no es el nuestro. Es por eso que necesitamos interpretación. No sé cuántos de ustedes han usado ese programa de traducir en Google. Si los muchachos lo hacen de inglés a español, les sale un disparate. Y si nosotros lo usamos de español al inglés, también. No funciona. No funciona. Nos da una idea, pero no es lo que nosotros queremos decir en nuestro idioma. Nos da una idea. Es así mismo. La Biblia ha sido interpretada, pero gracias al Señor, que esos hombres que llegaron a hacer estas traducciones en diferentes idiomas fueron hombres usados por Dios, llenos del Espíritu Santo. Esa es la única diferencia. Mis hermanos, quizás si nos ponemos a tratar ese tema es algo serio de la interpretación. Hay muchos no aceptan las diferentes versiones de la Biblia porque dicen que le quitan, que le cortan, que no es. Está bien, yo lo entiendo. Pero también quiero decirles que es una interpretación. Los muchachos necesitan, yo sé que tienen la Biblia King James, es la mejor para los jóvenes, pero el lenguaje para ellos es muy complicado. Tenemos nosotros la Reina Valera 1960, la hemos usado por años. Yo no sé si usted se pregunta por qué dice vosotros sois, siempre tiene el término oísteis. Es cuestión de interpretación. Pero gracias al Señor. Yo quiero mencionar esto, ya para terminar, lo que dice 2 Corintios 2:17. Pablo dice, nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados por Dios y en la presencia de Dios. En las cartas de Pablo podemos ver que el apóstol tuvo un sumo cuidado de entregar a su audiencia lo mismo que había recibido de Dios, sin agregarle ni quitarle nada de las Escrituras. Ese cuidado lo tuvieron sus discípulos. Ese cuidado lo han tenido todos aquellos que han sido llenos del Espíritu Santo. También en 1 Corintios 11:23
Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Vámonos al capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es lo que nosotros hemos aprendido y eso es lo que estamos dando. Asimismo, en 2 de Timoteo 2:15, Pablo nos exhorta a manejar con precisión la palabra de verdad y la razón es muy sencilla. La palabra es la mente de Dios revelada y como tal debe ser tratada con respeto, cuidando siempre de no distorsionar el mensaje de Dios. Eso es lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a terminar. Yo quiero que esta mañana, al escuchar estos pasajes que nos invitan a que deseemos, anhelemos leer, escudriñar, atesorar la palabra de Dios, le pidamos al Señor, quizás tenemos todo, quizás tengamos todo, pero nos hace falta ese elemento. El Señor dice en su palabra que Él es consejero. El Señor dice en su palabra que Él es amigo. La misma palabra en sí dice que es medicina para el corazón. La palabra es miel para el paladar. Anhelémoslo, deseémoslo, crezcamos, compartamos la palabra del Señor. Finalmente podríamos dar muchas otras razones por las que es importante estudiar la Biblia e interpretarla correctamente. Pero por ahora vamos a concluir diciendo que el propósito final es conocer mejor a Dios para amarlo por encima de todas las cosas y para saber qué esperar, cómo esperar y recibir en obediencia lo que el Señor demanda. En Deuteronomio 11:1, la palabra del Señor nos dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y nuestro Señor Jesús simplificó todo esto aún más. Él lo hizo más sencillo. Dice el Señor en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es. Si amamos al Señor, guardemos los mandamientos que Él nos da, porque sus mandamientos no son gravosos, al contrario, nos traen paz y vida eterna. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Se activa lo sobrenatural. Gracias, Señor. Se siente su gloria en este lugar.
Gracias en tu nombre, Padre. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Gracias, Señor. Te adoramos, oh Dios. Gloria en este lugar. Te adoramos, Padre. Es tu gloria, Señor, manifestada en este lugar. Es tu presencia, Señor. Lo sobrenatural. Gracias, Señor. Se siente Gracias, Señor. tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Gracias, Señor. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Padre, gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Tú eres Jehová Jireh, el proveedor. Tú eres el Dios grande y poderoso. Gracias te damos, oh Dios. Padre, gracias por una semana que tú nos has dado, Señor. Pero también, Padre, te pedimos para que seas tú manifestándote en nuestros trabajos, en la familia, en todo lo que nos rodea, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y que cada uno de ellos pueda sentir que tú estás cada vez más cerca, obrando, transformando, haciendo cosas nuevas, activando eso sobrenatural que nosotros no entendemos, Señor. Padre, gracias, Señor. Te alabamos y te damos gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Salúdense, mis hermanos.